Cuando mi hijo y mi nuera no aparecieron en mi fiesta de inauguración de casa, no dije ni una sola palabra. A la mañana siguiente, Chloe exigió las llaves de mi mansión costera de $2,5 millones. Leí su mensaje, terminé mi café y respondí con una sola palabra: no. Ese fue el día en que finalmente entendí algo importante: mi familia tiene mi amor, pero no un pase VIP a mi vida. Me quedé de pie en medio de mi nueva sala de estar, pasando la mano sobre el frío mármol blanco de la isla de la cocina. La fiesta de inauguración había terminado hacía apenas una hora. Mis amigos habían pasado la noche riendo, bebiendo buen vino y admirando la enorme magnitud de aquella propiedad de $2,5 millones. Era la casa de mis sueños, aquella por la que había trabajado durante años después de que mi esposo falleciera. Todo era perfecto excepto por un detalle. Mi hijo Julian y su esposa Chloe no aparecían por ninguna parte. El único rastro de ellos durante toda la noche fue un breve mensaje en mi pantalla: Chloe está demasiado cansada. ¿Quiere dormir mañana? Pasaremos otro día, había escrito Julian. Aquello no era un simple cansancio repentino. Era una decisión calculada. Yo sabía que mi nuera evitaba cualquier evento en el que ella no fuera el centro de atención. En el pasado quizá habría derramado una lágrima o pasado la noche preguntándome qué había hecho mal. Pero esa noche sentí una claridad tranquila, casi liberadora. Guardé las últimas copas de champán en el lavavajillas y limpié las impecables encimeras. La casa estaba silenciosa, pero no era un silencio pesado. Era un silencio limpio. Durante años soporté pequeñas faltas de respeto solo para mantener la paz. Cubrí sus cuentas cuando les faltaba dinero a fin de mes y puse excusas por su comportamiento. Pero mientras caminaba por las amplias habitaciones de mi nueva casa, tomé una decisión: la era de la comprensión infinita había terminado oficialmente. Apagué las luces exteriores y observé el jardín oscuro. Sabía que Chloe vería las fotos de la fiesta en redes sociales por la mañana. Notaría la vista al océano, el enorme césped y el lujo que se había perdido. Y también sabía que su cansancio desaparecería muy rápido. Subí las escaleras, dejé mi teléfono sobre la mesa de noche y cerré los ojos. Estaba lista para el día siguiente porque las reglas no escritas de esta familia acababan de cambiar para siempre. La mañana siguiente comenzó con el aroma del café recién hecho. Estaba sentada en el patio leyendo las noticias cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Chloe. Ni un buenos días. Ni una disculpa por faltar a la fiesta. Solo un mensaje corto y exigente: vi las fotos. Linda casa. Julian y yo necesitamos una llave esta tarde para poder entrar y salir cuando queramos. Tomé un sorbo de café y miré fijamente la pantalla. Su tono no era una petición. Era una orden. Ella no veía aquella casa como mi nuevo hogar. La veía como una extensión de su propia vida, un refugio conveniente al que escapar cuando quisiera. Ni siquiera se aceleró mi pulso. No escribí una larga explicación. No me justifiqué. Y tampoco llamé a Julian para quejarme. Respondí con una sola palabra: no. 5 minutos después el teléfono sonó. Era Julian. Su voz sonaba nerviosa, como siempre que quedaba atrapado entre su esposa y yo. Mamá, Chloe está muy molesta por tu mensaje. ¿Por qué no quieres darnos una llave? Somos familia. Me recosté en la silla y miré hacia el jardín. Julian, ayer estaban demasiado cansados para celebrar mi nueva casa. Está bien. Pero si no pueden molestarse en visitarme, entonces no necesitan acceso permanente. Él tartamudeó algo sobre un malentendido e insistió en que Chloe estaba emocionada por conocer la casa. No lo interrumpí. Lo dejé hablar hasta quedarse sin argumentos. Cuando finalmente guardó silencio, respondí con calma: es mi casa, Julian. No hay llaves extra. Los veré cuando acordemos una visita como corresponde. Y colgué antes de que pudiera discutir. No sentí ni una pizca de culpa. Era un límite simple: si no respetas mi tiempo y mi espacio, no obtienes las llaves del reino. Me levanté y regresé a mis macetas de flores. El sol brillaba y el día era demasiado hermoso para desperdiciarlo en discusiones inútiles. La línea había sido trazada, y era completamente clara. Pasaron 2 días en total tranquilidad. El miércoles por la tarde estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché el crujido de neumáticos sobre la grava de la entrada. Una rápida mirada por la ventana lo confirmó:
Julian y Chloe estaban bajando del coche, y Chloe llevaba 2 grandes cajas de mudanza. No habían llamado antes. Me sequé las manos y caminé hacia la puerta principal, pero no la abrí de inmediato. En cambio observé por el panel lateral mientras Chloe, con toda confianza, tomaba la manija e intentaba abrirla. Cerrada. Molesta, golpeó fuerte la madera. Abrí la puerta apenas unos centímetros. Hola, ustedes dos. ¿Qué los trae por aquí? Chloe avanzó un poco sosteniendo las cajas entre sus brazos. Queríamos ver la casa, y traje algunas cosas para dejarlas en la habitación de invitados. Nuestro sótano está completamente lleno. Intentó pasar junto a mí hacia el recibidor, pero me mantuve firme en la entrada. Mi expresión seguía siendo amable, pero mi cuerpo era una barrera. En realidad, hoy no es un buen momento, dije con calma. Tengo invitados para cenar y estoy justo en medio de los preparativos. Julian bajó la mirada hacia sus zapatos, avergonzado, mientras Chloe me observaba con enojo. Solo vinimos un segundo para dejar nuestras cosas. ¿Cuál habitación será la nuestra? La palabra nuestra quedó suspendida en el aire. No hay ninguna habitación para ustedes aquí, respondí sin el menor rastro de enojo. Esta es mi casa, no una bodega para guardar sus cosas. Son libres de llevarse esas cajas de vuelta. Chloe soltó un jadeo de incredulidad. No puedes estar hablando en serio. Esta casa es enorme y vives aquí completamente sola. La miré directamente a los ojos. Correcto. Y yo decido qué ocurre con este espacio. Que tengan buena noche, chicos. Entonces di un paso atrás y cerré la puerta. Escuché voces apagadas y furiosas desde el porche, seguidas por el sonido de puertas de automóvil cerrándose de golpe. Un momento después, se habían ido. Regresé a la cocina, subí un poco el volumen de la música y seguí cortando verduras. Sin drama. Solo la simple y poderosa realidad de una puerta cerrada. A la mañana siguiente me senté en mi escritorio y abrí mi cuenta bancaria en línea. El encuentro del día anterior finalmente me había abierto los ojos. Chloe veía mi propiedad como un recurso al que tenía derecho. Había llegado el momento de cortar los hilos invisibles que alimentaban ese sentido de pertenencia. Durante 3 años, había transferido silenciosamente una cantidad fija de dinero a la cuenta de Julian cada mes. Todo comenzó como ayuda para el alquiler cuando él cambió de trabajo y no podían costear su lujoso apartamento en la ciudad. Julian llevaba mucho tiempo ganando un excelente salario otra vez, pero la transferencia automática simplemente continuó. Era conveniente para ellos y por costumbre de madre, nunca la cuestioné. Abrí la sección de transferencias programadas. La cantidad era considerable. Básicamente estaba financiando los costosos hobbies de Chloe y sus constantes escapadas de fin de semana. Vivían cómodamente porque sabían que mi red de seguridad siempre estaba ahí. Hice clic en cancelar transferencia. Apareció una ventana de confirmación. No dudé ni un segundo. Confirmar. A partir de ese momento, ese dinero permanecería en mi propia cuenta de ahorros. No llamé a Julian para explicarle nada. Los adultos deben entender cómo funcionan sus propias finanzas. Si no podían mantener su estilo de vida sin mi ayuda silenciosa, eso ya no era mi responsabilidad. Cerré la laptop y respiré profundamente. No era venganza. Era claridad. No les estaba quitando nada. Simplemente estaba terminando un regalo que nunca fue apreciado. La dependencia que Chloe disfrazaba con arrogancia estaba a punto de hacerse muy evidente. Tomé mi chaqueta y decidí dar un largo paseo por el parque cercano. El cielo estaba despejado, el aire era fresco y por primera vez en años, me sentía más ligera. Había recuperado silenciosamente el control de mi vida. Durante el fin de semana decidí hacer algunos cambios pequeños, pero importantes en la casa. Chloe había dejado dolorosamente claro durante su visita fallida que veía el ala oeste como su territorio personal. Allí había 2 grandes habitaciones de invitados conectadas por un baño compartido. Llamé a un contratista que conocía desde hacía años y le pedí un pequeño favor. Esa misma tarde reemplazó las manijas normales de las puertas dobles que conducían al ala oeste por una cerradura electrónica con teclado numérico. Era una solución moderna y elegante. Programé el código y lo guardé solo para mí. Después transformé las habitaciones. Una se convirtió en mi nueva biblioteca. La otra en un estudio de arte para pintar, un hobby que había abandonado desde la muerte de mi esposo.
Instalé caballetes, acomodé mis pinturas al óleo y llené los estantes con libros. Ya no había espacio para invitados no deseados ni cajas olvidadas. El ala oeste se había convertido en mi santuario privado, diseñado completamente para mí. Sabía que aquel límite físico enviaba un mensaje muy claro. No requería discursos ni dejaba espacio para discusiones. Una puerta cerrada es un hecho, no un argumento. El domingo por la noche sonó el teléfono. Era Julian. Preguntó con cautela si podían pasar al día siguiente para tomar café. Chloe quiere ver las habitaciones. Tiene algunas ideas para la decoración, dijo con duda. Sonreí ligeramente mientras preparaba un lienzo. Eres bienvenido a venir por café, Julian, pero ya no queda nada por decorar. La casa está terminada. Se quedó callado por un momento. Nos vemos mañana a las 5, dije alegremente antes de terminar la llamada. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente esperaba aquella visita. Ya no tenía miedo de la actitud mandona de Chloe. Estaba dentro de mi propia fortaleza, y el puente levadizo solo bajaba desde adentro. Mañana iba a ser una interesante lección de realidad. Exactamente a las 5, llegaron a la puerta. Esta vez no traían cajas. Los invité a pasar y los conduje a la gran sala. Café recién hecho y un pastel de limón casero los esperaban sobre la mesa. Chloe observó todo con atención, buscando cualquier señal de debilidad en mi determinación. Está muy bonito aquí, dijo con una sonrisa falsa. Julian mencionó que terminaste el ala oeste. Me encantaría ver dónde nos quedaremos cuando vengamos los fines de semana. Con calma le serví una taza de café y se la entregué. Ya no hay habitaciones de invitados, Chloe. Convertí el ala oeste en mi estudio y biblioteca. Su sonrisa desapareció al instante. ¿Tu estudio? No has pintado en años. Eso es un desperdicio total de espacio. Nosotros podríamos aprovechar esa área mucho mejor. Julian se acomodó incómodo en el sofá. Chloe, ya déjalo, murmuró él. Pero ella lo ignoró por completo. Se levantó y caminó decididamente hacia el pasillo que conducía al ala oeste. Voy a echar un vistazo, dijo por encima del hombro. Yo permanecí exactamente donde estaba, bebiendo mi café con tranquilidad. Unos segundos. Después escuché el metálico bip, bip, bip de la cerradura electrónica, seguido de un gruñido frustrado. Chloe regresó furiosa a la sala, con el rostro rojo de enojo. ¿En serio pusiste un teclado de seguridad en la puerta? Espetó. Sí, respondí simplemente. Esa es mi área privada. Esto es ridículo. Nos estás dejando fuera de tu propia casa. ¿Qué tan egoísta puedes ser? Dejé suavemente mi taza sobre la mesa y la miré directamente a los ojos. Chloe, esta es mi casa. Cada centímetro de ella me pertenece. No tengo obligación de compartir mi propiedad con nadie, especialmente con personas que ni siquiera se molestaron en venir a mi fiesta de inauguración porque dormir era más importante. Nunca levanté la voz, pero mis palabras cayeron con fuerza. Chloe me miró completamente sin palabras. Ella esperaba una pelea, una discusión o una larga justificación. En cambio, recibió una verdad inamovible. Llegó el primer día del mes. Estaba sentada en el porche disfrutando del desayuno y hojeando una revista de jardinería cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar alrededor de las 10 de la mañana. El nombre de Julian apareció en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Mamá, dijo con la voz acelerada y llena de pánico. Tenemos un gran problema. Mi sueldo llegó, tu transferencia para nuestro alquiler no apareció. ¿Pasó algo con tu banco? Con calma alisé una página de la revista. No, Julian. El banco está bien. Cancelé la transferencia la semana pasada. Siguió un largo y pesado silencio. Casi podía escuchar cómo la realidad se derrumbaba sobre él. ¿La cancelaste? ¿Por qué, mamá? El alquiler se paga mañana. Sin ese dinero estamos en números rojos. Chloe pidió un sofá nuevo ayer porque pensó que... Se detuvo abruptamente. Porque pensó que seguiría pagando sus cuentas mientras me trataba como una molestia y veía mi casa como si fuera su propiedad personal. Terminé por él. Julian, tienes 30 años. Estás casado y tienes una buena carrera. Mi ayuda financiera era para darte un impulso inicial,
no para financiar de por vida los hábitos de compra de Chloe. Pero no puedes dejarnos así de repente. Necesitamos ese dinero. Su desesperación era real, pero ya no tocaba mi corazón como antes. Finalmente había aprendido la diferencia entre amar y ser utilizada. Necesitan aprender a vivir dentro de sus posibilidades, dije con calma. Eso es parte de ser adulto. Si el sofá era más importante que el alquiler, entonces tendrán que cancelar la compra. Hablé con la tranquila autoridad de una madre que finalmente estaba dejando crecer a su hijo. Mamá, Chloe va a explotar cuando escuche esto. Eso es algo que debes resolver con tu esposa, Julian. Que tengas un buen día. Y colgué antes de que pudiera inventar otra excusa. El cordón finalmente había sido cortado, y las consecuencias ahora les pertenecían completamente a ellos. 3 días después, estaba afuera podando mis rosales. El sol calentaba mis hombros y el trabajo físico resultaba extrañamente relajante. Cerca del mediodía, noté una camioneta blanca de mudanza disminuyendo la velocidad antes de detenerse frente a mi portón de hierro forjado. Era Julian. Chloe iba sentada en el asiento del pasajero. Ambos bajaron apresuradamente. Dejé las tijeras de jardinería, pero no caminé hacia el portón. En cambio, permanecí exactamente donde estaba, sobre el césped. Ellos se acercaron a las rejas. Chloe se veía terrible, agotada, furiosa y completamente alterada. «¡Abre el portón!», gritó desde la acera. «Necesitamos entrar». Nuestro arrendador nos dio una advertencia de desalojo. Porque el cheque rebotó. No podemos quedarnos en el apartamento. Vamos a mudarnos aquí temporalmente. Así que ese era su plan. Ni una disculpa. Ni una petición. Solo un intento descarado de obligarme a ceder llegando con todas sus cosas empacadas. Creían que una vez dentro, yo no tendría el corazón para echarlos. Conocían a la antigua versión de mí. Pero no conocían a la mujer que ahora estaba frente a ellos. Caminé lentamente hacia el portón, pero me detuve varios pasos antes, segura dentro de mi propiedad. Lamento escuchar su situación de vivienda, dije con calma. Pero el portón permanecerá cerrado. Ustedes no se mudarán aquí. Julian dio un paso al frente con el rostro pálido. Mamá, por favor. Solo por unas semanas hasta que organicemos nuestras finanzas. Ya empacamos todo en la camioneta. Negué lentamente con la cabeza. No, mi casa no es un plan de respaldo para sus malas decisiones. Ya los ayudé suficiente. Ahora deben asumir su responsabilidad. No me sentía enojada. Me sentía firme. Había pasado toda mi vida construyendo, ahorrando, sacrificándome y poniendo a otros primero. No iba a permitir que trajeran caos financiero y emocional al santuario que había creado para mí misma. La línea ya estaba trazada, y no pensaba retroceder ni un centímetro. El rostro de Chloe se deformó de rabia. La máscara pulida y arrogante que siempre llevaba se rompió por completo, revelando la furia pura que escondía debajo. Agarró los barrotes del portón con ambas manos y los sacudió violentamente. «Eres una mujer sin corazón», gritó mientras su voz resonaba por la tranquila calle. «Te sientas aquí en tu enorme palacio mientras tu propio hijo termina en la calle. Eres egoísta y fría». Julian permanecía inmóvil entre las dos, mirando de un lado a otro entre su esposa histérica y su madre tranquila. Di un pequeño paso hacia adelante, manteniendo mi mirada fija en Julian, no en Chloe. «Julian», dije en voz baja, tranquila pero firme, «mira quién está gritando y quién perdió el control. No estás en la calle. Simplemente necesitas aprender a vivir dentro de tu presupuesto. Vuelve a casa, vende el sofá y habla con tu arrendador». Chloe golpeó el portón metálico con la mano. «Nunca te voy a perdonar esto. Has destruido esta familia». Le dediqué una pequeña sonrisa, casi triste. «No, Chloe. Simplemente dejé de financiarla. Hay una gran diferencia». Entonces me di la vuelta y regresé hacia mis rosales. Todavía podía escuchar a Chloe gritando y llorando detrás de mí, pero nunca miré hacia atrás. Unos minutos después el motor rugió al encenderse. La camioneta dio una ruidosa vuelta en U y se alejó a toda velocidad. Respiré profundamente el aroma de las flores. No había culpa devorándome por dentro. Sabía que este momento había sido inevitable. Si hubiera abierto ese portón, habrían pisoteado cada límite que tanto me costó construir.
Se habrían instalado en mi casa, destruido mi paz y tratado mi hogar como si les perteneciera. Un corte corto y doloroso era mucho mejor que un lento y eterno desgaste de mis nervios, mis ahorros y mi salud mental. Tomé nuevamente las tijeras de jardinería y corté una rama seca. El jardín necesitaba cuidados. Pero no necesitaba maleza. Las semanas pasaron y el otoño pintó el jardín con tonos dorados y carmesí. Los días se volvieron tranquilos, organizados y satisfactorios. Por comentarios de otras personas, me enteré de que Julian y Chloe habían dejado su lujoso apartamento y se habían mudado a un lugar mucho más pequeño y económico en las afueras de la ciudad. Era la realidad de la que mi dinero los había protegido durante años. Un domingo, Julian me llamó. Su voz sonaba cansada, pero también más madura que antes. No se disculpó directamente por el comportamiento de Chloe, pero me preguntó si podía venir solo a tomar un café. Acepté. Nos sentamos en el patio envueltos en mantas tomando té juntos. Me habló del nuevo apartamento, del presupuesto más ajustado y de cómo finalmente había entendido a dónde iba realmente su dinero todos esos años. Yo escuché en silencio. Pero no ofrecí consejos. Y definitivamente no ofrecí dinero. Nuestra relación había cambiado. La expectativa silenciosa había desaparecido, reemplazada por una nueva y cautelosa forma de respeto. Cuando se fue, me dio un abrazo largo y fuerte. Se sintió más sincero que cualquiera de los abrazos rápidos y vacíos que habíamos compartido en años. Esa noche cerré la puerta principal y caminé por mi hogar tranquilo y hermoso. No necesité abogados. No hice amenazas. Y no desperdicié energía en discusiones llenas de gritos. Simplemente reconocí el valor de mis propios límites y los defendí con acciones silenciosas y constantes. Mi hogar ya no era un refugio para personas con sentido de derecho. Se había convertido en un lugar de paz. Entré en mi estudio del ala oeste, encendí las luces cálidas y me detuve frente a mi caballete. Los colores de la paleta brillaban intensamente bajo la suave iluminación. Ya no era el cajero automático silencioso en el fondo de la vida de los demás. Ahora era la arquitecta de mi propia vida. Y esa vida era exactamente lo que siempre había querido, clara. Independiente. Y completamente mía.